Bosa, y en ese momento tiene un avivamiento en Bosa. Amén. Y el Señor le dijo anoche que viniera y le contara a la iglesia lo que Dios está haciendo en la iglesia de él. Ha habido milagros, salvación. Santo aquí, levanten sus manos. Yo siento el Espíritu de Dios aquí, hermano. Dios te va a entregar, se va a oír lo que Dios está haciendo en Bosa. Eso está ardiendo allá. Padre, yo te pido ahora, duplica la bendición, doble hora. Fluye, fluye. Aleluya. Pastor que estás aquí, mujer de Dios, ustedes van a llegar muy lejos. Ustedes son adoradores. Y este lugar es pequeño para lo grande que Dios va a hacer con ustedes. Y busquen otro lugar más grande, porque viene una gran cosecha de almas a través del ministerio de ustedes. Tu estilo ministerial es único, pero te voy a dar muchos jóvenes, dice Dios, y te estoy preparando para algo poderoso que tú anhelas, pero es algo mayor. Apenas estás viendo gotas, el aguacero no ha llegado todavía. Te sorprenderé. Mantente humilde como hasta ahora eres, sencillo ante mí. Y por cuanto amas mi presencia y te has mantenido limpio para mí, y eres un hombre que amas a su esposa y a los hijos, y amas este pueblo, prepárate, porque apenas son gotas que tienes. Una multitud se levantará y todo este sector será sacudido por tu ministerio. Yo quiero compartirlo con ustedes porque es de mucho impacto para mí. Quisiera que ustedes también lo pudieran percibir. Esta mañana estaba despierto porque estaban haciendo bulla. Me despertaron como a la 1, 2 de la mañana, no me acuerdo. Estaban ahí haciendo bulla. No me pude dormir más. Y estando despierto, con los ojos abiertos, tuve un éxtasis. Y yo escucho una voz aquí adentro. Aquí adentro. ¿Quién ha escuchado esa voz? ¿Tú has escuchado esa voz? ¿Te acuerdas
sí, ¿te acuerdas que el Señor te dijo que te detuvieras en la moto? Esa misma voz es. Ahora sí me entiendes, esa voz. Y cuando yo escuché esa voz aquí adentro, me dijo, viene el Padre. Cuando yo escuché esa voz, inmediatamente yo sentí que me iba a morir. Yo sentí una cosa terrible dentro de mí, como la presión de una bomba dentro de mí. Y yo me asusté. Cuando descendieron los ángeles, yo nunca había visto algo así. Cuando ellos posaron en la tierra, el golpe fue y quedaron separados. Y detrás de ellos, el Padre. Cuando Él descendió, esa presión en mi pecho se duplicó. Yo estaba asustado, yo no sabía si eso era de Dios o no, o sea, el susto fue muy grande, porque yo sentía que me estaban ahogando. Y vi un coro así como ellos, tal vez un poquitico más jóvenes, muchos danzando y cantando una canción que yo nunca había escuchado. Y todos estaban alabando al Señor, todos estaban alabando al Señor. Cuando los ángeles se pararon, hicieron como una rueda. Yo no les alcancé a ver la altura, son muy grandes, yo estaba asustado. Y cuando yo sentí la presencia del Padre que descendió, inmediatamente todos los que estaban danzando y cantando y adorando, hicieron un camino, hicieron ¡pum! Y se abrieron todos y quedó una brecha. Y todos estaban así. Y vi una puerta al final. Yo vi esa puerta y el Señor me acercó a la puerta. Y entre más me acercaba, más susto tenía. Ahora sí entiendo a Isaías. Es terrible la presencia de Dios. Es de mucho impacto. No, yo creo que yo nunca había tenido algo así. Cuando yo estuve cerca de la puerta y se abre la puerta, veo a mi bebé, a Junior, con unas vestiduras blancas y con el pelo como si le hubieran puesto algodón así en el cabello. Y estaba diciendo que el cielo era real y que el infierno era real, y me estaba predicando. Y cuando terminó el éxtasis y abrí mis ojos otra vez, y el Señor me trajo a memoria a los ángeles, me dijo, yo soy más poderoso de lo que tú te imaginas. Por primera vez en todos los años que yo como pastor, yo sentí la presencia de Dios de muchas maneras, pero eso que sentí esta madrugada jamás me lo sentí. Tú me puedes llamar loco lo que quieras, pero así dijo Pablo. Yo no sé si fue en el espíritu o en la carne, dijo Pablo, pero yo subí al tercer cielo, dice él. Y lo que yo vi allá, no se lo puedo decir porque no hay palabras para expresar. Y esta mañana siento esa canción, sobre todo cuando dice majestad. Uno se imagina la majestad de Dios como un rey, pero tenerlo cerca, eso es otra cosa. Dice que cuando Juan el apóstol vio a Cristo sentado en su gloria y se le presentó, se le apareció, dice que él cayó como muerto. El impacto de su presencia es muy fuerte, demasiadamente fuerte. Y yo quiero compartirles esta mañana esa experiencia porque ustedes son mi familia, y yo quisiera que ustedes también pidieran a Dios experiencias así. Ustedes se imaginan, eso fue para mí como un nuevo comienzo, como si Dios me inyectara algo, como que me dijera, tú no sabes quién soy yo todavía, aunque me predicas. Esa majestad sorprendente, única. Pastor, la señora Sonia me comenta que desde esta mañana ella se levantó sintiendo como esa alegría, ese gozo, ese agradecimiento por el Señor. Ella me decía que cuando entró a este lugar y empezó a escuchar el testimonio del pastor de esta
promesa que Dios, el Padre, le va a cuidar sus hijas, su vida, le va a proveer, va a estar con... Eso es una revelación que ella acaba de sentir, Señor. Andrés me comenta que hoy venía pidiendo al Señor seguridad para tomar decisiones. Cuando el pastor daba esta palabra, decía que Dios estaba llenando muchos corazones donde no hubo figuras paternales. Él me dice, yo crecí sin un papá, sentí una presencia tan especial en mi pecho que comencé a sentir una voz, no sé cómo explicarlo, pero siento esa seguridad. Fuera de eso, pastor me dice que él hace 5 meses se sacó un examen de los ojos, le dijeron tienes que usar gafas. Ayer fue el pastor nuevamente, hace un mes, el pastor daba una palabra sobre que alguien sufriera las visitas, puso sus manos en sus ojos, creyó, le pidió al Señor. Ayer fue al médico, sacó nuevamente los exámenes, los exámenes salieron 20-20, pastor, no tiene que usar gafas. O sea, tus ojos ya estaban formuladas las gafas, te volvieron a hacer el examen y hace un mes te dieron ese diagnóstico y Dios te dio una palabra y ya no. Ahora, escúchame, eso quiere decir de que Dios pelea por ti, está contigo y ahora el Padre le va a dar esa seguridad y esa capacidad. Estaban orando a Dios de que llenara sus corazones esos vacíos que estaban en ellas, pastor. Hoy cuando el pastor ministraba y daba la palabra de que Dios era el Padre de nosotros, dice que esa palabra llegó sobre ellas, pastor, y reposó sobre sus corazones. Yo veo que como que la dureza de sus papás, hoy como que Dios la quitó de sus corazones. Yo veo que fueron como papás duros. Yo quiero cosas de la mano, ustedes, Judy, envuélvenlas ahora. Eso tiene que ser una revelación, ¿no es cierto? Una revelación para Pastor, que mientras el pastor empezó a dar el testimonio del sueño que el pastor tuvo, inmediatamente decía sentir un fuego en mi cuerpo. Yo sentía que recorría de los pies a la cabeza y yo podía tener esa certeza precisamente que lo que estaba diciendo el pastor es real y que yo me sentía como si fuera yo que estuviera en ese momento ahí. Y eso empecé a sentir un fuego en mi corazón. Yo estaba ahí, cerré mis ojos y dije, tú sabes que siempre hay una oración conmigo. Y cuando el pastor me abrazó, yo sentí que fue, yo sentí esos brazos y yo me sentí Él es mi Padre, pero es también tu Padre. Pastores, la señora Rosa me comenta que esta mañana, cuando el pastor se acercó a ministrarla, ella me decía que sintió una unción tremenda, pero entonces ella dice que empezó a dar vueltas con su espíritu, pero traía a su espíritu del Señor de que debía perdonar al pastor, y esto mismo ella lo estaba orando anoche, pidiéndole al Señor que le hablara por algo específico, pastor. O sea, Dios te habló y ya, confirmó, y eso es todo. Bueno, debes hacerlo, yo sé que sí. Pastor, Daniel me cuenta que se crió desde muy pequeño con la ausencia de su papá. Dice que tan pronto el pastor empezó a ministrar esa área, él empezó a sentir cómo Dios lo llenaba, sentía su cobertura y cómo Dios le daba ese amor de padre. Ustedes saben qué necesitan los jóvenes que están en las barras, ellos necesitan eso. amén. Ellos necesitan eso. Ellos necesitan es que Dios les dé esa seguridad para tomar las mejores decisiones. Mira eso. Vanessa me estaba comentando que ella sentía cómo se estaba apagando su fe. A sí mismo se sentía que estaba como dando pasos hacia atrás, pastor. Ella le clamaba y le pedía a Dios de que la ayudara y que avivara ese fuego nuevamente en ella. Dice que hace 15 días para acá, pastor, ha venido una presencia sobrenatural sobre su vida. Dice que ella está en la casa y siente esas ganas de estar orando, de estar en su presencia. Dice que es sobrenatural lo que ha venido sobre ella, pastor. 15 días llevas así otra vez. Bien, voy a dar una palabra profética aquí. Si alguno de ustedes la quiere tomar, se puede poner en pie, porque esta misma opción va. Y también los que me están mirando allí,
Pero ahora, esto mismo les va a tocar a ustedes. Más. Recibe ahora. Así como la ven a ella, así el Señor va a empezar a tocar, te va a visitar. Eso está tremendo. Yo veo personas allá tocadas. Varias personas están siendo tocadas. Hay alguien que está doblada, es una mujer que está doblada, está sentada en una silla café. Escúchame, Dios te está tocando y un nuevo comienzo para ti. Te dice el Señor. Nelly me dice que el viernes el pastor dio una palabra que había una unción fuerte sobre una niña. Dice, nosotros tomamos esa palabra y esperamos, dice que la niña tenía un hongo grande en su ombligo y cuando bajó la niña bajó sin el hongo. Ellos esperaron viernes, sábado, hoy la niña completamente sana. Esa era la bebé que estaba, yo vi una bebé el viernes, sí, ya la vi, ya dije, pero ¿dónde está? Debe estar arriba, me imagino, ¿no? Y esperaron un hongo. Sí, el pastor tenía rojo alrededor del hongo y por dentro se le resecaba. Pero ya ayer ya está descarapelado y ya no amaneció rojo, O sea, viernes, ayer, hoy y ya está bien. Y no vendrá más eso. Nunca más. Bueno, levanta tus manos. Más. Muy bien. Vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios. Quiero que por favor, si son tan amables de acompañarme al Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 14 al 30, si son tan amables. Muy bien, ¿están conmigo? Esta palabra lo dimos creo que hace un viernes, hace 15 días. Pero hay algo que está ahí que el Señor nos quiere hacer entender y yo lo quiero tomar, lo quiero compartir con ustedes. Capítulo 25, verso 14. Parábola de los talentos, dice ahí en algunas Biblias, ¿no? Dice el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea que el dinero de quién era? De su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no
sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Di conmigo, a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún de lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta parábola es una enseñanza que el Señor nos deja. Es muy sencilla. El Señor no hablaba cosas de otro mundo, sino Él hablaba en un lenguaje que le pudieran entender las personas muy cultas, como los niños o las personas que no tienen esa capacidad de entender. Entonces así es el reino de los cielos, como esta parábola. Cuando tú y yo llegamos al Señor y le entregamos nuestra vida a Él, quiero que nunca se nos olvide que fuimos comprados por precio. El precio más alto que se ha pagado es la sangre de su Hijo. Por eso ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Ahora somos parte de su reino. Ahora somos siervos de Él. No fue gratis. El precio fue el más alto que se ha pagado, la sangre de su Hijo. Ahora, sabiendo esto, que tú y yo pertenecemos al reino de Dios, que fuimos comprados por precio, Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, conforme a nuestra capacidad, talentos. ¿Qué son los talentos? Bueno, aquí en esta porción habla de dinero, ¿no? Talentos, digamos, un talento de plata actualmente representaba 180 millones de pesos. Eso era un talento. Ese peso en plata representa hoy en día 180 millones de pesos colombianos o $90,000. Al otro hombre le dio 2 talentos, 360 millones según su capacidad, 180 mil dólares. Pero a otro que tenía más capacidad le entregó 5 talentos que representan actualmente 900 millones de pesos o 990 mil dólares. Esa fue la fortuna que este hombre depositó, la confianza que depositó sobre sus siervos. Cada uno de nosotros tenemos talentos y dones que Dios nos ha dado. Muchos de ellos nacieron con nosotros. Hay gente que es tan hábil para que otros le sigan, pero para lo malo. Pero Dios no te dio ese talento para eso, te lo dio para lo bueno. Y ahora que perteneces a su reino, ahora Dios te dice, dale cuentas de lo que yo te he dado. También cuando llegamos a Cristo, nos son entregados los dones del Padre, los dones de Cristo, que son los 5 dones del ministerio. Algunos han sido llamados al ministerio, y los dones del Espíritu Santo, que son añadidos a los hijos de Dios. Y esos no los tienen las personas comunes, sino solamente los hijos. Y tú y yo debemos tener, aparte de la capacidad natural con la que nacimos, que Dios nos dio. Algunos son buenos para una cosa, otros son buenos para el deporte, otros son buenos para esto, otros son buenos para aquello. Cada quien nace con una capacidad única. Eso también fue formado por Dios. Pero aparte de eso, cada uno de nosotros tenemos dones dados por el Padre, dados por el Hijo y dados por el Espíritu Santo. Unos para administrar, otros para presidir, otros para servir, otros dones de sanidades, dones de milagros, etcétera, etcétera. Unos dones y algunos del ministerio, dones del ministerio
profetas, apóstoles, pastores, pero todos hemos recibido por lo menos un don de esos, por lo menos uno. Hay unos que han recibido 2, 3, 4, 5 y tal vez más, según la capacidad que tengan. Muy bien, si Dios a nosotros nos entrega un don, un talento, cualquier cosa, y somos y pertenecemos a su reino, Él un día va a venir y nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con ese don, talento, capacidad o don que nos haya entregado. Porque Él nos lo va a entregar conforme nuestra capacidad. O sea que no podemos decirle, Señor, es que yo no puedo. No, Él nos lo va a entregar conforme a nuestra capacidad. Así que no va a haber excusas, ningún tipo de excusas. Dios sería injusto entregándonos algo que sabe que nosotros no podemos manejar. Eso sería injusto, pero Dios no es injusto. Él sabe lo que tú y yo podemos dar. Amén. Entonces mire, los primeros discípulos del Señor, Pedro, tenía la capacidad de ¿qué? De precedir. ¿Por qué? Porque era dueño de una empresa. Él tenía varias barcas, no solamente una, tenía varias, eran de él. Era un pescador profesional. Y el Señor le dijo, bien Pedro, ahora serás pescador de hombres. O sea, ese talento que tú tienes ahora lo voy a trasladar para el reino. Y fue el pastor de todos los apóstoles. O sea, esa capacidad que tenía para gobernar, ahora la tenía en el reino. Y así todos ellos, cada uno fue llamado y le fue asignado conforme a la capacidad que tenían. De hecho, Judas era un hombre muy estudiado, de pronto Pedro no, pero Judas sí. Y entonces a quien entregó el Señor el dominio de los bienes, de las ofrendas, a Judas. Pero Judas utilizó ese don y ese talento para robar de las ofrendas. Pero lo tenía. Y así es con cada uno de nosotros, mis hermanos. Y yo quiero que miremos por un momento el verso 23 donde dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero escuchar de mi Dios. Un día, tarde o temprano, sea que partamos de esta tierra, ahí tendremos que dar cuentas a Dios. O sea que Él venga por su iglesia, igual ahí tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho, con lo que Él nos ha dado. Pero esas serían las palabras, por lo menos, que yo quisiera escuchar de mi Señor. Que Él me dijera, bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, ahora sobre mucho te pongo. Amén. No hay excusas, mis hermanos. Para algunos que les gusta excusarse, no existen las excusas. No vayas a pensar que sentándote sobre el talento que Dios te dio, vas a salir ileso ese día. Hay gente que tiene miedo. El miedo es como un lazo. Cuando una persona tiene miedo, esa persona tiene un lazo que no lo deja avanzar. Pero si tú sabes que tienes un talento, una capacidad, un don de Dios, úsalo. Tienes que arriesgar, tienes que dejar a un lado el temor y el miedo. Y entonces ese talento se va a ir multiplicando, va a ir dando frutos. Pero si tú lo escondes, si tú lo guardas, no le vas a agradar al Señor.
porque no hay excusas. Este siervo negligente se excusó por el miedo y luego se levantó contra Dios. Y hay gente que hace eso. Dice, es que a mí Dios no me ha dado esto, que aquello, entonces por eso yo no le sirvo, por eso esto, porque me tienen con rabia. Di lo que quieras. De todas maneras, tú no le sirves a los hombres, le sirves a Él. Y es a Él que tú y yo le vamos a dar. Entonces, hay gente que se levanta contra Dios, como este hombre dijo, pero es que Él es injusto. ¿Y yo por qué tengo que servirle? ¿Y yo por qué tengo que esto? Si no me ha dado mis caprichos, si no me ha dado... Yo te voy a decir algo. Dios a todos nosotros nos quiere bendecir, nos quiere ver prósperos. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, que tengas familia, que vivas feliz. Y si no fuere así, solo con la salvación es suficiente para que tú y yo le sirvamos todos los días de nuestra vida. Entonces no vas a pensar que hay una excusa, porque no nada. La salvación vale más que cualquier cosa en esta tierra. También he podido ver durante el poco tiempo que llevo predicando cómo la gente le gusta esperar. No, pastor, es que me estoy dando un tiempito, estoy esperando. Tú estás esperando que Él venga. Tú estás esperando que ese talento le sea entregado a otro. Tú estás esperando es eso. Porque esa supuesta espiritualidad de que yo estoy esperando es que Dios te quite eso y se le entregue al que tiene más. Eso es lo que estás esperando. Y cuando eso ocurra, ya nunca más lo volverás a tener. Eso es lo que muchos están esperando. Cuando el Señor a mí me dijo que le iba a servir, que yo iba a ser un siervo de Él, que tal vez un día iba a predicar su palabra, yo no dije, yo voy a esperar. No. Había que barrer la iglesia, la barrí. Había que estudiamos. Había que ayudar a entregar volantes en la calle, bueno, en esa época se hacía eso, lo hacíamos. Había que ir a las montañas a predicar, lo hacíamos. ¿O me voy a sentar a esperar? ¿A esperar qué? Que otro lo haga y me quite lo que era para mí. ¿Qué estás esperando? Si Dios te llamó a que le sirvas, sírvele en lo que sea inicialmente, mientras Él te va proyectando hacia lo que Él quiere. Pero haz algo. No te des tiempo, porque no existen vacaciones espirituales. Eso no existe. De hecho, los diligentes son los que alcanzan las grandes cosas. Los negligentes son los que pueden perder aún lo poco que tienen. ¿O no es así? No me salgas con ese cuento que estoy esperando a ver qué pasa y llevas un año, y llevas 2 y llevas 10 esperando que otro tome lo que Dios te da. El verso 27, si son tan amables. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Si tú no sabes qué hacer con tu llamado, si tú no sabes qué hacer con el talento que Dios te dio, no sabes cómo administrarlo, no entiendes, entonces busca a los banqueros. ¿Quiénes son los banqueros? Los que saben de finanzas. En este caso, los que saben de dones y de talentos, los pastores. Aquí hay un equipo de pastores, todos los que están aquí al frente, hay varios pastores aquí. Tú puedes venir y preguntar, mira, yo no sé qué hacer con esto, yo no sé si servir, yo no sé, he sentido esto, me ha pasado esto, y ellos te van a guiar porque ellos saben
porque Dios los ha entrenado para eso. Y te van a ayudar con el don que tú tienes, te van a ayudar con el talento que tú tienes y vas a terminar dando intereses inicialmente. Vas a empezar a ver cómo eso va creciendo poco a poco hasta que comience a multiplicarse. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no hace eso? Por el orgullo. El orgullo ha matado a mucha gente. ¿Por qué no vienen a los banqueros? Por eso, por orgullo. No, yo sé. No, es que yo es más, yo tengo un llamado más grande que esos. Ese orgullo te va a matar. Esa vanagloria que algunos tienen, es que Dios a mí me habla también. Sí, Dios nos habla a todos. De hecho, Dios habla a través también de los burros. Eso no quiere decir nada. Dios tiene una forma de hacer las cosas. Te voy a explicar algo. Si tú quieres dar fruto con lo que Dios te ha dado, si te interesa el tema, porque hay gente que no le interesa, no es para ellos, solamente para aquellos que de pronto hoy quieren ponerse en línea con Dios. Si tú no eres capaz de sujetarse a la persona que ves, nunca te vas a sujetar al que no es, que es a Dios. Entonces comenzaste mal y vas a terminar mal. No importa ni siquiera el llamado que tengas, no lo vas a lograr, jamás. Porque una persona altiva no cabe en el reino. Tienes que cambiar tu carácter, tienes que sujetarte, tienes que aprender a obedecer. Y si tú no lo haces, no clasificas y nunca clasificarás. Y no importa la cantidad de dones que tengas o de llamados, nunca los vas a ejercer. Porque Dios a los antiguos los ve de lejos. Y sin Él nada podemos hacer. Estaba el apóstol Pablo, un hombre que manejaba varios idiomas. Ustedes tendrían que leer la historia de Pablo. Pablo manejaba varios idiomas. Fariseo de fariseos, o sea que en cuanto a la ley, se sabía toda la escritura y se la sabía de memoria y la enseñaba. Un hombre con una capacidad intelectual única. De hecho, él era como el líder de muchos de su gente, de su religión. Era el más capacitado, era el que más le daba cartas para que pudiera perseguir a los cristianos, por su capacidad intelectual. Y como Dios sabe cómo someter y humillar a los antiguos, entonces le dijo: ahora tú eres llamado al ministerio, ahora vas a ejercer el ministerio, y te sujetas a Pedro, que Pedro es un pescador, un hombre sin letras, pero él es la persona que yo puse, y aunque tú sepas más que él, de todas maneras te tienes que someter hasta que aprendas y seas enviado al ministerio. ¿Cómo le parece? Si él no soporta esa prueba, si él dice: no, yo que me voy a sujetar a un pescador, a un hombre sin letras, y usted no sabe quién soy yo, mire mis títulos, mire no sé qué, mire los idiomas que yo hablo, este hombre se le dificulta hablar hasta el idioma que tiene, no, entonces no hubiera hecho nada a Dios por esa persona, porque es arrogante, porque es orgulloso, simplemente no sirve. Pero gracias a Dios que este hombre tuvo una revelación fuerte de Dios y se sometió a los apóstoles, se sometió a Pedro, hasta que Dios dijo: es el tiempo y la hora para enviarlo. ¿Cuánto tiempo esperó? Hasta el día que Dios dijo. Hasta ese día esperó. Y si hubiera demorado más, tendría que haber esperado más. Vamos a mirar el verso 28 si son tan amables. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Entonces el hombre que empezó con 5 lo multiplicó en 10 y terminó con 11.
ganado, o los que ya tenía, más el que le quitó al negligente, al orgulloso. Y ahora este hombre quedó con 11 talentos. 11 talentos equivalen a 1.980.000.000 de pesos. Eso equivale a los 11 talentos. La capacidad de poderlos volver a multiplicar si era necesario. ¿Me estás escuchando? Tenía la capacidad, Dios le confió 11 talentos, los que él tenía, más el del negligente. Y ahora este hombre tenía la capacidad de multiplicarlos a 22 talentos. Dios ya le había confiado esa capacidad. Por eso tú ves en el reino de Dios cómo gente comienza a crecer y otros comienzan a decrecer. Porque los infieles no caben en esto. Por eso dice el Señor, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pongo. La fidelidad es la clave, mis hermanos. Tú tienes que ser fiel, 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 porque solo los fieles lo lograrán. Amén. Tú puedes pedir lo que otros han votado. Tú puedes pedir lo que otros han desechado. Ministerio, ustedes pueden pedir lo que otros votaron. Segundo cordón, ustedes pueden, sí, porque lo han votado. Ustedes pueden pedir eso, Señor, yo sé que esa persona no quiere pensar, oramos para que hagas algo con ellos, pero dame lo que ese tiene. Y Dios te lo va a dar. Muchos de los que se han ido de acá también del coro, tú puedes decir, Señor, esa capacidad, ese talento, eso que tú le diste, dámelo a mí porque ellos lo votaron. Yo lo quiero. El pastor Ricardo decía que cuando él comenzó y estaba sujeto a su iglesia, Dios se le apareció y le habló mientras él caminaba por un pasillo antes de ir a predicar a una reunión como de 200 personas. Y él estaba muy nervioso porque él era un conferencista, pero pues era la primera vez que él se iba a parar delante de todo ese mundo de gente, pues para él era un mundo de gente, 200 personas, y estaba muy nervioso, y estaba ahí como orando con el Señor, estaba como, sí, así, y cuando el Señor le habló y le dijo, he buscado en esta nación un hombre que se rinda a mí, para traer un avivamiento, y no lo he conseguido. Y él se tiró al suelo y le dijo, Señor, si yo te sirvo, no soy el mejor, no tengo la capacidad que otros tienen, no tengo un ministerio como otros tienen, pero si te sirvo, hazlo conmigo. Y Dios lo hizo con él. Amén. Y el Señor le dijo, y esto no era para ti, era para tal persona, pero como él lo menospreció, te lo voy a entregar a ti. ¿Ustedes sabían que este ministerio no era mío? Pero no lo voy a soltar. ¿Por qué? Porque solo el que es fiel, solo el que permanece fiel, solo el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Así es así. Esto es así. No te equivocas, mi hermano. ¿Qué estás esperando? Voy a terminar con esto, no los quiero aburrir más. Yo quiero que miremos el verso 30, ya para terminar. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas
de afuera. ¿A dónde van los siervos inútiles? Afuera. Cuando una persona es necia, con ganas, negligente, ¿sabe a dónde va a parar? Al mundo. ¿Cómo comienzan? Dejándose de congregar, renegando contra Dios, renegando contra los pastores, haciendo sus comentarios tontos por ahí, y de un momento a otro van a terminar afuera del mundo, como el perro que vomita y vuelve a su vómito. Así van a terminar, como la puerca lavada y luego va y se tira otra vez en el fango. Así termina. Después de Dios haberles dado una oportunidad, después de Dios haberles lavado, haberles limpiado, haberles dado talentos y capacidades para que dieran mucho fruto, terminan afuera en el mundo peor que cuando llegaron. Esa es la condición de muchos. Pero que nada nos detenga, mis hermanos. Nada. Hoy vamos a sacudirnos. No te dé cuidado de que alguien deserte. No te dé cuidado si el compañero que estaba ahí, que tú admirabas un día, se fue. Nos va a doler. Nos va a doler el corazón y le vamos a decir, Señor, ayúdale a esa persona. Pero lo que esa persona tiene, dámelo a mí. Porque yo voy a permanecer fiel. Porque no me voy a dejar mover. Porque no soy de los que retroceden. Es normal. Es muy normal que la gente deseche las cosas, es muy normal que la gente deserte. De hecho, tú lo vas a ver si es que no lo has visto, pero que no te toque a ti. Que no sea para ti. Hazme fiel, Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿A quién vas a agradar? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿O al que te llama? ¿A quién vas a agradar? ¿Al que te presiona que no seas fiel? ¿Al que te dice que no seas fanático? ¿O a tu Señor que te llama? Escoge. Yo escogí agradarle a Él. ¿Me eché mi familia de enemigos? Sí. ¿Muchos amigos no me volvieron a hablar? Sí. Pero aquí está mi familia. Muchos de ellos ahora me buscan y me dicen, pastor, denme un consejo. Pero si yo los hubiera seguido a ellos, ni ellos, ni yo, ni nadie. O tomas una decisión, o tomas una decisión. No hay nada más que hacer. Vamos a colocarnos en pie. No te dejes presionar. Tú sirves a Dios y a Él, y solo a Él, darás cuenta. Nadie más. No hay excusas, mis hermanos. No las hay. Si hoy hay que tomar decisiones, las tomamos. Si hoy hay que retomar lo que votamos, lo retomamos. Si hoy hay que dar pasos adelante, demostrarle a Dios que queremos lo que Él nos ha dado, lo hacemos. Ahí les digo a los muchachos del coro, todos los que se han ido, qué pesado, nos duele, ¿no es cierto? Pero proseguimos porque la obra de Dios continúa, con nosotros o sin nosotros. Mi Señor, te damos gracias, muchas gracias por esta palabra. Porque hoy se confirma, Señor, que en estas parábolas muy sencillas tú expresas toda la bendición que tienes para nosotros y que seamos hallados fieles. Fieles. Yo quiero, Señor, lo que otros han votado. Yo te pido hoy, Señor, que lo que otros han menospreciado y han tenido en poco, me lo des a mí y a mi familia. Yo te pido que aquí, en esta iglesia, Señor,
los que otros han votado, lo entregues a los fieles. Lo entregues a ellos, aquellos que dicen, yo te seguiré y te seguiré hasta el fin. Solo con ellos, Señor, tú lo harás. Y no importa si tienen 5 talentos, o tienen 10, o tienen 15, o tienen 20. Señor, si ellos son fieles, dales más, mucho más, y haz que se multiplique lo que tienes. Pero esta iglesia tiene que proseguir adelante. Tenemos que dar fruto. Tú nos has demandado, Señor, dar mucho fruto, y lo vamos a hacer. Y no vamos a permitir, Señor, que nada nos quite la corona que es nuestra. Nada ni nadie, ninguna circunstancia, por difícil que sea, nos va a quitar lo que tú has dicho que es de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Lo más importante no es la oración. ¿Saben qué es lo más importante? Tu determinación. Amén. Eso es lo más importante. Y Señor, bendícenos. Guárdales fieles y sin caídas, Señor. Ayúdales en todo lo que necesiten, Señor. Y síguenos hablando durante esta semana, Señor. Que hagamos las cosas como para ti, Señor. Que nos animemos. Que vamos a recibir, Señor, hoy nuevas fuerzas para continuar, para sacudirnos de lo que haya pasado y proseguir a ese supremo llamamiento. En lo secular, en lo natural y en lo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a ver, Señor.